Una nueva emisión de Panorama Político para Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, con un poco de calor, pero disfrutando de la tarde. Y bueno, estamos llegando al verano. Sí, llegó el calor, claro, estamos un poco desacostumbrados. Hubo un problemita técnico, pero parece que se solucionó justo en el último Y bueno, minuto. y bueno, ¿por qué no? Pasan hasta en las mejores familias, pasan estas cosas. En la radio estamos con un problemita técnico que lo estamos acomodando. Muchas gracias a www.me, que es por donde estamos transmitiendo, al equipo técnico que hizo todos los esfuerzos para que podamos estar transmitiendo en buenas condiciones. Y muchas gracias a los invitados que hoy nos acompañan. Estoy viendo a Rocío Araos, ambientalista. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Y también nos acompaña Lisandro Teskiewicz, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lisandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Rocío, a toda la audiencia, a ustedes. Bueno, agradecemos al equipo que nos acompaña siempre, a Tomás, a Pablo, a Florencia y a Aldana, que es la operadora técnica de la radio. Y bueno, Pablo, ¿vamos a empezar con los invitados? Bueno, me gustaría preguntarle a Rocío cómo fueron sus inicios en el tema del ambientalismo y en el tema de la militancia y la política, porque este es un programa que trata de reivindicar la política como herramienta transformadora. Así que bueno, comentanos cómo fueron esos inicios. Bueno, yo soy ingeniera industrial y yo empecé trabajando en la industria y voy a confesar que era la industria justamente petrolera. Ah, bueno. Y mi intención de empezar a trabajar en la industria petrolera era justamente con un objetivo de modificar la forma que teníamos, ¿no? de consumo. Y en mis primeros pasos por esta industria me pasó que tenía sugerencias para hacer en temas ambientales. Sí. Y las primeras sugerencias que hice sobre algunos indicadores, la respuesta de la persona que era mi jefe en ese momento me dijo que él no había pedido mi opinión y que si él necesitaba mi opinión me la iba a pedir. Y ahí fue cuando decidí, después de 2 meses de trabajar en esa industria, trabajar directamente en temas ambientales, no desde dentro de la industria, sino desde afuera, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y coincido totalmente que los temas ambientales son temas políticos, con lo cual, si bien uno lo puede trabajar desde el sector privado, tiene que haber una pata muy fuerte en el sector público, en las políticas públicas, para poder hacer esto sostenible, ¿no? Las industrias petroleras tienen un marco regulatorio en cuanto a sus extracciones, su extracción, su comercialización. Las mismas empresas también tienen dentro de sus equipos personal que vela por esas cuestiones ambientales. Contanos un poco cómo trabajan desde adentro y cómo trabajan desde afuera, desde el Estado y, bueno, y también las organizaciones ambientales, que Sí. tienen otro rol, ¿no? La verdad es que en el sector público todo se rige por normas, por obligaciones, ¿no? Como que todos los equipos que están trabajando en temas ambientales es para cumplir las normas y las leyes que hay de temas ambientales. Hoy por hoy, la palabra sustentabilidad y sostenibilidad son palabras que hoy suman desde el punto de vista de marketing, con lo cual las empresas suman a sus áreas de trabajo la sostenibilidad o sustentabilidad, pero lamentablemente, si uno se interioriza un poco más en cómo se forman estos equipos, vienen del área del marketing y de la comunicación, con lo cual esa sostenibilidad no termina siendo 100% genuina, sino como es una forma de comunicar. Claro. Y siempre uno ve como del sector privado, digamos, la cuestión de cómo lo ejecutan, pero yo creo realmente que la transformación tiene que venir por un tema de hábito de consumo, ¿no? Como somos los consumidores los responsables de esa transformación. Y mientras que nosotros como consumidores no seamos conscientes de que seguimos consumiendo cosas, está bien, más sustentables. Hoy se venden cosas ya hechas de materiales reciclados, pero el tema es, ¿necesito consumir eso? ¿Sigo necesitando? O sea,
necesito seguir comprando. Entonces, mientras que esos hábitos de consumo no se modifiquen, las industrias van a seguir haciendo lo que están haciendo y lo que están acostumbrados a hacer hace muchísimos años. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto de las perforaciones que hay en la plataforma continental frente a Mar del Plata, que quieren sacar petróleo de ahí. Sí. ¿Cómo lo tenemos que ver los que no sabemos nada? Lo tenemos que ver como algo muy grave, muy grave. Realmente, en primer lugar, porque a nivel internacional ya se habla de una descarbonización absoluta, ¿no? Como ya sabemos que tenemos que dejar de depender de los combustibles fósiles como el petróleo. Eso ya es un hecho. Entonces, el hecho de seguir extrayendo petróleo ya es algo que deberíamos tener descartado por completo. Hoy hay alternativas y tenemos que agarrarnos de esas alternativas. De hecho, ya ni siquiera se habla de una descarbonización y de hacer cómo esa descarbonización sea lo más ambientalmente amigable posible. Digo, no reemplazar el petróleo por algo que termina necesitando de extracción de minerales de la misma forma que se extrae el petróleo, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo de lo más ambientalmente amigable, lo más amigable posible frente a temas ambientales. Ahora, que encima se busque en plataformas submarinas, ya habla de un nivel de inconsciencia completo, ¿no? Porque, digamos, sabemos que los océanos son las fuentes de oxígeno, es lo que mantiene vida, y si nosotros eliminamos la biodiversidad que hay abajo del mar, ya se sabe que se pierde la vida en el planeta, con lo cual no hay una forma responsable de hacer eso, no existe una forma responsable. ¿Te parece? Vamos a cambiar un poquito de tema y volvemos enseguida, pero, sí, quiero volver. Pero te voy a preguntar en qué venimos avanzando en materia ambiental, cuáles son esas energías renovables que sí vienen creciendo y demás. Pero vamos a hablar un poquito con Lisandro. Lisandro, contanos. Podemos intentar seguir con el tema, es interesante. Sí, vamos a volver. Bueno, como decía Pablo, este programa Panorama Político, Palermo Online, busca reivindicar a la política como aquella herramienta de transformación social. Es la herramienta institucional a través de los partidos políticos, a través del sistema democrático, entendiendo también que hay una clase política muy defenestrada, muy devaluada, y que claramente se necesita un recambio de conductas o de personas. Necesitamos más y mejor política, no hay que matar a la herramienta. Eso es lo que creemos en el programa. Y en ese sentido buscamos que quienes nos están mirando y nos están escuchando conozcan a las personas, más allá del famoso cassette, ¿no? Entonces, preguntarte, Lisandro, ¿cómo fue que te decidiste iniciarte en el mundo de la política, en la militancia partidaria o en la función pública? ¿Qué fue ese suceso? ¿Fue un proceso? Es difícil decir, fue básicamente un proceso. Lo primero es, me encanta el nombre del programa, y la concepción. La idea de poder invitar a un funcionario elegido por la legislatura, por el bloque opositor, en mi caso, que además yo soy uno de los apoderados del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, si se quiere, a mí la fórmula clase política tanto no me gusta, pero si se quiere, lo más tradicional de la política, ¿no? Uno de los apoderados de uno de los partidos más grandes de la ciudad, que es funcionario público por elección del Parlamento, con una militante ambientalista, y poder pensar que la política va más allá de lo partidario y demás, me parece una concepción muy buena. Esto que decían, esta reivindicación de la política como el hecho público, como la transformación. La verdad que en mi caso yo vengo de una familia con mucha tradición política. Mis padres fueron militantes políticos, ellos no peronistas, comunistas ambos. Mi abuelo fue militante comunista, estuvo preso y demás. Vengo de una familia con mucha tradición política. Empecé a militar apenas entré en el secundario. Yo entré a la secundaria en el año 1988. En ese año fue lo que conocemos como la Gran Marcha Blanca. Fue un año que comenzó con una gran huelga docente que hizo que las clases empezaran en el mes de abril. Yo entraba al secundario, todo nuestro primer bimestre consistía en que íbamos al mediodía a la escuela, donde había asambleas y los docentes nos contaban si seguía o no seguía el paro. Acá muy cerca. Yo fui a la Avellaneda, Muy así bien. que sí, muy cerquita de esta
de esta radio, y nosotros todos los días después de esa asamblea nos movilizábamos con los chicos hacia Palacio Pisurno, donde en aquella época los colegios secundarios dependían del Ministerio de Educación de la Nación. Claro. Ahí empecé a ingresar en la militancia estudiantil, en el Centro de Estudiantes. Hacia final de ese año que hubo elección en el Centro de Estudiantes, fui candidato a una secretaría y empecé a militar ahí y ya no dejé más. Milité en las campañas políticas, después estuve en el Frente Grande, con el kirchnerismo me reconcilié con el peronismo y nos acercamos a esto, y hoy estoy en una estructura partidaria. Pero siempre es de esa concepción, desde la concepción que la política, la cosa política es la cosa pública y es la herramienta que tenemos para sumar y construir. Yo recién la escuchaba, Rocío, cuando mencionaba esto de los consumidores y de cómo consumimos y cómo lo pensamos. Yo tengo algunas diferencias con las cuestiones ambientales. Yo creo que la regla, el Estado, todo eso va definiendo las cuestiones, y que en gran medida esto de trasladar, separar tu basura, trasladarle la responsabilidad a los individuos y a las familias de daños ambientales que generan formas de producción y empresas, hay como una trampita, pero sí creo que atrás de eso hay algo que es muy fuerte, y es que lo que nos marcó todo el siglo XX y sin lugar a dudas se desató violentamente en el siglo XXI es la sociedad de consumo. Nosotros vivimos en una sociedad donde las personas valen, crecen, se reproducen de acuerdo a su capacidad de consumo. De hecho, desde el progresismo y desde muchos lugares de aquellos que defendemos los derechos generales y demás, muchas veces lo que defendemos es el acceso a consumo de determinados sectores excluidos, etcétera, etcétera, y tenemos nuestra vida organizada alrededor del consumo. Y hay algún momento en que hay que parar la pelota y volver a pensar una sociedad desde el ser humano y no desde el consumo. Y creo Bien. que en eso la política tiene mucho para dar. Bien, bien. Lisandro, ¿qué es un apoderado de un partido político? La verdad que un apoderado de un partido político es lo más aburrido que puede existir. Somos las personas que nos dedicamos a juntar papelitos y ver cuántos afiliados tiene, si tenemos los avales necesarios para participar de una elección y a representar al partido ante el Poder Judicial. Yo siempre digo, uno, al menos creo que mi generación, creo que en general los que nos dedicamos, los que hacemos política, tendemos a pensarnos más como militantes que como políticos, ¿no? Creo que eso es parte de lo que uno trata en terapia, ¿no? Cuando te empiezan a decir algún pariente, no, porque vos sos político, y decir, no, yo milito ideas, tengo ideas, creo en cosas que hay que transformar del mundo y trato de organizarme para transformarlas. Bueno, eso es cierto que a un poco más de 40 años ininterrumpidos de democracia, empieza a ser una actividad, ya empezó hace mucho, sí. Es una actividad conforme y redonda, donde hay gente que se profesionaliza. La verdad que uno lo que siente es que es el rol que le toca, y desde donde aporta. Digo, yo además de ser auditor general de la ciudad y apoderado de un partido político, digo, milito en una unidad básica en Boedo, en un centro cultural en Villa Pueyrredón, digo, uno intenta construir desde los lugares donde está la fuerza necesaria para desarrollar ideas de cómo creemos que debe transformarse la sociedad, ¿no? Bien. Bueno, mencionabas que sos auditor en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que hay como una sensación en la sociedad de que el Estado administra los recursos de tal o cual manera, con críticas o con aplausos, pero que no hay mucho control sobre cómo administra los funcionarios de todas las jurisdicciones en general, ¿no? Que no hay mucho control y que no es muy transparente. Yo que fui funcionario, sé que hay control interno, control externo, y también están los pedidos de informes y por último la vía judicial, ¿no? Contanos sin nombre y apellido primero, después si querés vamos a caso, por supuesto. Sin nombre y apellido, tu rol, sí. Un poco en ese contexto de cómo se controla la administración pública. Sí.
Ahora está muy de moda hablar del control, se está en el debate político general el hablar de las auditorías. La verdad que los que estamos en auditorías, en algunos otros distritos del país, en tribunales de cuentas, nos pone muy contentos que finalmente se hable de lo que nosotros hacemos. Yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, que cuando yo empecé a militar en la década del 80, lo único que conocíamos de control era el fiscal Molinas. Nadie que tenga menos de 50 años como tengo yo sabe de qué estoy hablando, pero el fiscal Molinas era el fiscal de investigaciones administrativas, que era la figura que en aquel momento se encargaba de tareas que hoy están divididas en un montón de organismos, Oficina Anticorrupción y demás, porque era una persona muy mediática y hacía muy públicas sus denuncias. Pero hay distintos modelos de control, muchos modelos de control. El de auditorías es uno. Hay otro que está más extendido en otros distritos del país, que es el de tribunales de cuenta, ¿no? Y hay muchas formas de control. El modelo de auditorías es un modelo que llegó a la Argentina en la década del 90 con la reforma neoliberal del Estado, con la Constitución Nacional del 94, con la Constitución de la Ciudad del 96, donde empezaba a pensarse un Estado que dejara de hacer las cosas por mano propia, que el Estado dejara de tener trabajadores que cortaban las ramas y contratar empresas que hicieran el arbolado público, que dejara de tener trabajadores que bachearan las calles y contratar empresas que hicieran el bacheo. Entonces dejaba de tomarse una forma de control que teníamos antes, que era la rendición de cuentas, y que era que cada funcionario que tenía una tarea a cargo tenía un presupuesto, y cuando terminaba su función tenía que rendir las cuentas de en qué había gastado la plata. Si la había gastado bien, le decían muchas gracias; si la había gastado mal, depende cuán mal lo hubiera gastado, o la tenía que devolver o le iniciaban una causa por algún hecho de corrupción, ¿no? Ese era el esquema Tribunal de Cuentas. El esquema auditoría se piensa para otro modelo de Estado, para un modelo de Estado donde concesiona, licita, contrata, y las actividades las realizan empresas privadas. Entonces ahí se divide el control en dos controles: el control interno, como bien decías, el control interno que lo hace la sindicatura. En la Nación es la SIGEN, en la ciudad es la SIGEVA, ¿no? Que son funcionarios designados por el gobernante, ¿no? Que lo que hacen es controlar que todos los funcionarios de ministro para abajo hagan las cosas de acuerdo a lo que la ley manda y no hagan cosas por fuera de lo que la ley manda. Y el control externo lo hace la auditoría, que es un órgano colegiado. Somos 7 auditores que representamos a todos los bloques que tienen representación parlamentaria de manera proporcional. Hay algunos auditores designados por el oficialismo, por el PRO, por el radicalismo, por la coalición cívica, algunos auditores que somos designados por la oposición. Y nosotros lo que hacemos es, primero, posteriormente, cuando terminan los años, analizamos cómo fue el año pasado. Y lo analizamos por muestreo. Es decir, de todas las cosas que hizo el gobierno de la ciudad el año pasado, elegimos, hacemos un muestreo, algunos temas, en general aquellos que tuvieron más impacto económico o social y demás, y vamos a averiguar cómo se utilizaron los recursos y cómo se utilizó el presupuesto en esas cosas. De nuestros informes, nosotros muchas veces cuando yo hablo con gente te preguntan, nos piensan a nosotros como investigadores de corrupción. La verdad que no es lo que hacemos. Nosotros lo que analizamos es cómo se ejecuta el presupuesto y cómo se desarrollan las políticas públicas. Y hacemos informes que señalan desvíos, tanto de dinero como de legalidad, cosas que las tenía que hacer un funcionario y las hizo otro, etcétera, etcétera. Señala desvíos y se los informamos al Poder Ejecutivo, al propio organismo que tenía que llevar la política pública adelante y a la legislatura, para que ellos tomen decisiones y digan, bueno, habíamos decidido que íbamos a hacer tal cosa, salió bien, salió mal, le hicieron bien, le hicieron mal, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer a futuro? Y si en ese análisis nosotros encontramos alguna situación irregular, delictiva, demás, lo que nosotros deberíamos hacer es mandárselo a la Procuración de la Ciudad para que averigüe si hay alguna posible comisión de delito o no, pero nuestra tarea es analizar cómo el Estado ejecuta los recursos públicos, los impuestos, el presupuesto de la ciudad, que es la plata que ponemos todos y que en la ciudad no es poca, ¿no? Para que se den una idea, el presupuesto que se está discutiendo para el año que viene, 2025, son 13 billones de pesos,
¿no? Lo cual, si uno lo convierte en euros, son 1.700 euros por habitante. La ciudad de Madrid tiene 1.400, o sea, es mucha la plata que tiene la ciudad de Buenos Aires por habitante. Nosotros lo que hacemos es analizar cómo se gasta esa plata y donde encontramos irregularidades, informarle al Estado, informarle a la legislatura y al propio organismo, acá están actuando mal. Bien, bien. Lisandro, ¿encontraste bueno, si estás trabajando con un año anterior, estás trabajando con el 2020? Depende, nuestras planificaciones son un año atrás, a veces nos demoramos en los informes, la acción, entonces nosotros depende del informe, pero en general ahora estamos auditando el año 2023. Correcto. Con algunas cosas estamos un poquito más atrasados, 2022. ¿Y encontraste algo fulero? Mirá, la verdad que en los años que yo llevo en la auditoría hemos encontrado en diferentes cosas, no sé si en el 2023 fue el año en que encontramos más cosas fuertes, de las que yo recuerdo, las más interesantes, donde encontramos cosas realmente importantes, fue en la venta de los terrenos del Tiro Federal, fue en las grúas. El sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires se cambió como resultado de un informe de auditoría, donde dábamos cuenta de que teníamos un sistema de acarreo que pagaba 55.000 pesos de canon por mes, el dinero que le requería, al valor que estaba el acarreo en aquel momento, el dinero que le requería pagar el canon de todo el mes, lo recaudaban en la primera hora de trabajo del primer día hábil, y todo el resto de la recaudación era ganancia de las empresas, ¿no? Hubo algunos muy, muy particulares. Últimamente, de los que más estuvimos hablando, era de un par de informes, uno que tenía que ver con construcción de comisarías. Hubo un programa para construir comisarías en la Ciudad de Buenos Aires. Debían construirse comisarías en la Comuna 3, 9 y 10. De esas comisarías, las obras demoraron mucho más de lo previsto, se tardó entre 1 y 2 años más de lo que estaban planeadas al principio, y fueron por problemas de planificación, por problemas técnicos. Por ejemplo, la comisaría de la Comuna 9 se debía construir ahí en una esquina en la calle Juan B. Justo, donde había estado una estación de servicio, ¿no? Y se licitó la obra y se comenzó todo sin tener previamente el estudio de impacto ambiental. Donde hubo una estación de servicio, tenemos contaminación de suelos, tenemos que hacer un estudio de suelos, tenemos que hacer un proceso de recomposición de ese suelo y demás. El APRA, la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, debe decir que ahí se puede construir algo donde va a habitar gente, porque hubo hidrocarburos. Se había omitido ese paso. Todo eso llevó a que las obras se dilataran, dependiendo de cada una de las 3 comisarías, entre 1 y 2 años, y eso llevó que de presupuestos iniciales, que entre las 3 comisarías sumaban 28 millones de pesos, la ciudad tuviera que gastar 540 millones de pesos, porque fueron años de mucha inflación, con un crecimiento del índice de la construcción muy alto. Entonces cada mes que se demoraba la obra era un mes que las constructoras venían y pedían redeterminación de precio. Entonces de 58 millones de pesos que hubiéramos gastado originalmente los porteños, terminamos pagando por esas 3 comisarías 544 millones de pesos. Esto es algo que nosotros le informamos al Ministerio de Seguridad, le informamos a la Jefatura de Gobierno, le informamos a la legislatura, para que se reordenen las formas de llevar adelante las políticas públicas hacia futuro. Algo parecido, ahí sin un impacto económico, pero sí con un impacto administrativo que a nosotros nos parecía resaltable, tuvo que ver con los festivales de la ciudad. La verdad es que la cultura forma parte de la identidad de los porteños. Nuestra cultura popular, la cultura, el programa cultural en barrios es algo que existe desde que llegó la democracia. El desarrollo cultural de la Ciudad de Buenos Aires es quizás la capital cultural del Cono Sur, la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para nosotros la cultura es algo muy importante, y entre esas cosas tenemos algunos de los festivales más importantes del mundo. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires el Bafisi. El Bafisi es un festival de cine espectacular, que es uno de los más importantes del continente, el segundo más importante de la Argentina después de Mar del Plata, y yo creo que solo porque Mar del Plata tiene mercado y el nuestro es solo festival y no hay negocios, ¿no? Pero es uno de los festivales más importantes del continente. Cuando nosotros vamos a ver qué pasó con el Bafisi, nos encontramos con una cantidad de irregularidades administrativas que no podemos decir que hayan tenido un impacto económico, pero que podemos decir que hay cosas que hacen a que falta de transparencia en la gestión.
por ejemplo, el 73% de las compras se hicieron a través de un mecanismo que se llama el decreto 433, el decreto, que es un decreto para comprar por excepción. Vos tenés una ley de compras de la ciudad, te dice, usted si va a comprar por tanta plata tiene que hacer licitación, por tanta plata puede hacer contratación directa, necesita 3 presupuestos, necesita salir al mercado y tener un precio de referencia. Ahora, si de golpe nos pasa algo, una emergencia, no sé, se inunda, bueno, vos estuviste en la Comuna Sí, 14, las inundaciones deben haber sido el pan tuyo de muchos años. La tormenta de diciembre, por Claro. ejemplo, que te obliga a salir a contratar cuadrillas. Entonces, estás obligado a responder rápido, no podés hacer una licitación. Entonces tenés este mecanismo, el decreto 433, vas, resolvés el problema y después acomodás los papeles porque tenés un problema que afecta a los vecinos y es razonable. Pero es razonable para resolver problemas que afectan a los vecinos. Ahora, cuando yo tengo un festival que cada año sé que el año que viene lo voy a hacer de vuelta, ¿no? Y que tengo todo un año para prepararme, que el 73% de sus compras las haya hecho por un método excepcional, ¿no? De emergencia, que no me requiere comparar precios, que no me requiere tener precios testigos, que no requiere que invite a cualquier proveedor que quiera ofrecer. Y encima cuando vamos a ver a quién compraron, descubrimos que el 100% de los proveedores a los que se les compró por ese método no están registrados en el registro de proveedores de la ciudad. Por lo tanto, no conocemos los antecedentes de las empresas, no sabemos si deben impuestos, que básicamente es lo que pasa. ¿Cuál es el hecho que hace que una empresa no pueda entrar al registro de proveedores de la ciudad? Básicamente le debe impuestos al Estado. Entonces, que el 73% de las compras sea gente que no se pueda anotar en el registro de la ciudad, y la verdad que no está bueno, porque no nos permite llevar un control, no nos permite que los vecinos y vecinas sepan si estuvo bien gastado. Algo parecido, en menor medida, 25%, nos pasó con el Festival Buenos Aires Tango. Yo decía, el Festival El Bafisi es uno de los festivales de cine más importantes del continente. El Buenos Aires Tango y el Mundial del Tango es el festival del tango más importante del mundo. El tango es un hecho cultural mundial y el festival de tango más importante del mundo se hace en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, que en su organización nos encontremos con cosas como un exceso de compras por excepción o convenios que no tienen un expediente que justifique los antecedentes de con quién convenio, y este tipo de cosas, la verdad que opacan una gestión de la cual los porteños, digo, como es el Festival Buenos Aires Tango, estamos orgullosos, nos encanta que vengan bailarines de todo el mundo a bailar tango a la ciudad de Buenos Aires y que nuestra cultura se exponga al mundo. Pero para poder saber que eso nos costó lo que nos debía costar y se hicieron las cosas bien, necesitamos poder tener la transparencia de saber que los procedimientos legales se cumplen. Bueno, Pablo, estamos casi a mitad de programa. Sí, me gustaría comentarle a Lisandro que yo Dale. También bailo tango. Muy bien. Y voy de vez en cuando a la milonga justicialista. La hacemos ahí en San José 181, los Correcto. invitamos. Nosotros también tenemos, si quieren pasar, en Villa Pueyrredón, tenemos en Barriada Cultural una milonga el primer sábado de cada mes, la próxima es el 2 de noviembre, están todos invitados ahí en Artigas y Escobar, pero sí. Por supuesto, la defensa de la cultura porteña es algo que todas las fuerzas políticas vamos a sostener, al menos desde el peronismo, que tenemos un gran sentimiento por la cultura popular. A mí me toca ser un peronista porteño, ¿no? Digo, pero que nosotros, la defensa de nuestra cultura, y es parte de lo que decíamos al principio, de ese hacer político que se enraiza en cada barrio, que está en todos lados y que hace las cosas públicas, ¿no? A lo que podemos hacer en comunidad. Sin dudas. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos con Aldana, con el corte, con la radio y volvemos en unos minutitos.